Digamos que el detonador máximo que me hizo a mí profundizar en el estudio de la cultura maya ancestral, sobre todo, es la muerte de mi abuela materna. Cuando ella muere, pues empieza a hablarme en su idioma, en maya quechí, y yo no la entiendo. Entonces mis tías que estaban alrededor me traducen y me dicen que me acerque porque lo que quiere es agua. Entonces yo le doy agua con una cuchara en su lecho de muerte, y eso para mí, cuando yo me acerqué, ella me habló muy cerca, y entonces ese gesto de su aliento y de sentirla cerca hablando en su idioma materno me afectó de una manera positiva, digamos, porque me hizo reflexionar sobre la historia y me hizo pensar en la importancia de retomar las raíces y de profundizar en estudiar más la cultura, y de esa forma que a partir de ahí yo ya no me pude separar, digamos, de... Fue como un clic con tu identidad. Exacto. Bueno, cuando yo me entero de esto que te comentaba, te digo que fue el primer detonador porque es... conocer una historia, digamos, autobiográfica es muy impactante, y como artista, digamos, para mí fue como un primer elemento, digamos, conceptual que yo también podía empezar a utilizar sin saberlo en ese momento. Ahora te lo puedo decir, ¿sí? Claro. En ese momento solo fue algo que me atrapó. Y entonces empecé a preguntar más sobre la historia de mi abuela, que de dónde venía, bueno, sus orígenes ancestrales, ¿verdad? En las Verapaces, en el norte de Guatemala, y cómo llega ella a Guatemala, ¿verdad? Ya como huyendo prácticamente de su propia historia, olvidando su idioma, su indumentaria, para poder trabajar porque por el racismo, digamos, esa ha sido una estrategia que aún todavía muchas mujeres indígenas usan para poder, digamos, salir adelante en la ciudad. Ahora un poco menos, pero te estoy hablando de hace 100 años, casi, ¿no? Entonces, a ella le pasó eso, entonces llega a la ciudad y con mucho esfuerzo empieza a construir su casa, ¿no? Y sus hijas mayores. Mi mamá está muy pequeña todavía, pero empiezan a hacer servicios de costura. Ellas son costureras, entonces empiezan a ofrecer servicios de costura. De hecho, uno de los primeros trabajos era coser a mano botones de uniformes del ejército. Y entonces cada historia es para mí, digamos, un detonador muy grande que luego, como te decía, pasa a ser parte, digamos, hasta de historias, digamos, personales que se van vinculando también con la misma historia política, con la misma historia colonial del país, y luego como todo esto se hilvana para que de alguna manera a través de estos elementos conceptuales yo pueda construir piezas que, como te decía, el primer detonador fue el idioma, ¿verdad? Porque entra a mí la historia a través del idioma, entonces muchas de las obras empiezan a partir del idioma, pero por esta parte, digamos, que viene también de la costura, del textil, luego empieza también una carrera que inevitablemente tenía que llegar a ese punto, ¿no? Bueno, al empezar a trabajar con video, o sea, cuando yo empecé a trabajar en las piezas en videoarte, digamos que de alguna manera sí parte del performance, pero a mí lo que más me interesaba era crear una acción, un performance en función de la cámara, de lo que yo podía, digamos, como decirte, cierta ficción en cuanto al uso del espacio y el tiempo en el video. Y entonces fue a partir de ir creando, digamos, los vestuarios que yo necesitaba para crear los videos que me acerqué muchísimo más al textil. Y claro, entonces luego los objetos que yo misma había creado y diseñado para que fueran parte de la utilería que iba a utilizar y de los vestuarios para los videos, se vuelven también objetos textiles artísticos que podían ser exhibidos. Entonces fue inevitable, o sea, ese fue un desprendimiento de la imagen, digamos, a la tercera dimensión, y empiezo ya a trabajar
más formalmente piezas, esto fue en el 2008, con un video que se llama Meditando el Error. Y bueno, a partir de se me invita a exponer estos trajes, estos textiles, entonces eso crea otra, digamos, dimensión de esa idea que yo venía ya trabajando de pensar en estas piezas como objetos artísticos, ¿no? Sí, exacto, sí, porque digamos en el performance es el medio en donde yo logro crear ese ambiente ritual o ese ambiente, porque claro, es el cuerpo mismo es el que está hablando, ¿no? Entonces el performance me permite a mí crear el ritual o la escenografía, porque me sigue interesando el hecho del manejo de la imagen como perder el espacio-tiempo, es decir, a través del video no se sabe si estás en mis videos, no sabes si estás en el presente, si estás en el pasado, si estás en una especie de futuro relacionado al pasado. Pero me sigue interesando, digamos, realizar objetos rituales que llegan a ser parte de la performance y que luego también llegan a ser parte, digamos, de objetos que llegan a ser exhibidos. Y por ejemplo, y eso se siente, como tú decís, se sienten, muchas de las piezas tienen esa ritualidad. Es decir, aunque no sea la acción con el cuerpo como tal, las piezas textiles pasan a ser una segunda piel, que puede ser también un cuerpo textil que está hablando por sí mismo. Es como una meditación, digamos, en el momento en el que también es como que el tiempo se tiene de alguna forma, ¿verdad? Entonces se requiere de mucha paciencia también para hacer estos procesos de teñido. Aparte también hay una relación ahí con la labor, con el trabajo, que al mismo tiempo también está relacionado a la mujer, ¿verdad? Porque es la mujer que está inserta, digamos, en esta gran paradoja que por un lado tiene privilegio y digamos, ese momento sagrado de mantener y sostener las tradiciones, pero al mismo tiempo también la labor de hacerlas. Y la labor es una labor muy pesada, porque teñir, coser, realizar estas labores que van, digamos, también de lo artesanal a lo artístico en sí, ¿verdad? Porque hacer un tejido es un arte, requiere de una labor muy pesada. Entonces también hay ahí una relación entre el trabajo doméstico, la relación con la mujer, ¿verdad? Y como todos estos oficios, por decir así, han quedado, digamos, delegados a las historias femeninas, ¿verdad? La historia de la mujer como tal. Pero también, como te decía, en esta gran paradoja, ¿no? Entonces me interesa, por otro lado, también no reconocer, pero sí, digamos, reenfocar la mirada a estos pensamientos, porque son más allá de culturas ancestrales, ¿verdad? No solamente es una cultura, es una manera, es una forma de pensar y de conocer el mundo. Y de vivir. Y de vivir el mundo, de comprender el mundo. Entonces, son estas otras formas de pensamiento que a partir, digamos, de volver a colocar la mirada, desde una mirada, digamos, podemos decir descolonizadora, podemos comprender qué nos están diciendo estas otras filosofías o maneras de pensar el mundo. En este caso, pues la más cercana pues es pues la cultura ancestral maya, ¿verdad? Que es la que más he explorado, pero no solamente. Y a partir no solamente, digamos, de la materialidad, que me interesa a través de los pigmentos, que son pigmentos antiguos, como el índigo, que es el que he utilizado, el amarillo, que tiene que ver también, digamos, hecho con cúrcuma o con palo de Brasil, o en este caso, digamos, también la cochinilla. Todos estos pigmentos naturales pues, son pigmentos muy, muy antiguos y que fueron utilizados. Hay vestigios arqueológicos que fueron utilizados dentro de la cultura ancestral maya para contar historias, ¿verdad? Están en vasijas de barro, están en cerámica, están en murales y están también en textiles.
Sí, digamos que, claro, eso es, aparte me interesa señalar que es una cultura viva, ¿verdad? Es decir, en Guatemala pues el 60 o más del 60%, casi 70% es, pues tiene ascendencia maya, ¿verdad? O se identifica como maya, ¿verdad? Entonces es una cultura viva. La indumentaria se sigue creando, se sigue tejiendo, se sigue haciendo y pues de hecho hay toda una lucha, digamos, de las tejedoras porque esto se reconozca como un arte. Y bueno, yo me uno, digamos, a esta lucha a través de poder trabajar y colaborar con asociaciones de tejedoras en donde no es un encargo, o sea, digamos, no es va más allá de ser como un proveedor que me hace trabajos, digamos, no, es un trabajo colaborativo. Yo trabajo con ellas, ellas están en Baja Verapaz, entonces tenemos una relación de amistad, de colaboración. Pues tengo un proyecto de renovación de la asociación como tal, ¿verdad? Del espacio físico. He dado talleres con ellas, también de teñido con índigo, por ejemplo, y existe, digamos, esa relación de colaboración, de amistad y por supuesto de transacción económica, ¿verdad? Porque ellas siguen, digamos, siendo, digamos, proveedoras de textiles que yo les encargo como lienzos en blanco para que yo después los pueda teñir, pero que hay una relación no solamente de trabajo, sino que de amistad. Sí, y digamos que muchos de los proyectos también los he trabajado con familia de las Verapaces, que hubo un tiempo que algunas de mis primas tenían telares, entonces yo iba con ellas, no de cintura sino de pie, entonces con ellas iba directamente, sigo, digamos, porque ellas se dedican también a comercializar textiles en las Verapaces, entonces es a través de ellas que yo también hago todas las transacciones económicas que yo necesito para las piezas, para seguir también creando, digamos, esa relación familiar y de cooperación entre digamos, esta relación, ¿verdad?, entre el artista y las personas que colaboran con los artistas, etc. Sí, todo el proyecto se llama Corazón Delator, recetas para sanar heridas, especialmente la herida del mal de ojo, que es un mal que le da a uno cuando le dicen uno, ¿verdad?, que le tienen a uno envidias o alguien por ahí tiene una energía muy pesada, muy mala y entonces te ve mal y ya uno adquiere esa energía y en el cuerpo se siente a través del ojo, ¿verdad? Entonces como mucho de mi trabajo me pasa a través del cuerpo, son historias personales. Casi todo el año he pasado con el ojo así, con el ojo malo. Entonces empecé a hacer como una serie de rituales, recordando los que se hacían precisamente en la casa de mi abuela, que eran pasarse el huevo y así. Entonces bueno, también recordé que tenía este libro que me heredó mi tía Cristina, que estaba precisamente en la casa de mi abuela María, que es un libro de recetas antiguas, indígenas, para sanar no solo el mal de ojo, sino que un montón de males. Y entonces, incluidos los males del corazón y las heridas del corazón. Entonces yo tomo este libro, y no solo para este proyecto, sino para otros proyectos anteriores, y extraigo de ahí las recetas. En este proyecto en particular, las que tienen que ver con sanar heridas y con sanar el mal de ojo. Y por ejemplo en esta pieza, que es una pieza que está teñida con cochinilla, las letras que están acá bordadas hay una receta para sanar el mal de ojo, hay una receta de cochinilla, porque la cochinilla también sirve para purificar el agua. Y sobre todo me interesó mucho trabajar la cochinilla porque, como lo decía anteriormente, por la carga histórica que en sí tiene el pigmento antiguo, su relación con la historia colonial, pero también a partir de la biología misma del insecto, porque el insecto que produce este pigmento es la hembra y produce este color cuando ella va a ser atacada.
entonces lo utiliza para protegerse. Entonces, aquí está también escrito en este bordado, ¿verdad? Cómo de alguna manera me sirve a mí para utilizarlo como una metáfora de la violencia contra las mujeres y cómo automáticamente, digamos, a veces nosotras para protegernos producimos este color, ¿no? Que es como sangre también al mismo tiempo.